Bueno, pues vamos a comenzar. En este panel pues vamos a tener dos representantes de la Administración, doña Alicia Martínez, que es la Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía, y don José María García, que es viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Tenemos un representante de los bancos, como le llamamos nosotros, de UCI, que es don José Manuel Fernández, subdirector general de UCI, Unión Crédito Inmobiliario, y un representante nuestro, un representante de nuestro sector, que es don José María Alfaro, que es el coordinador general de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, de FAI. Bienvenidos a todos. Bueno, Miquel nos ha dejado el cuerpo entrecortado. Con este panorama que nos encontramos, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a encontrar ese equilibrio? Si quieres, comenzamos con José María Alfaro, un poco que nos centre la pregunta. Bueno, pues yo le doy la enhorabuena a Miquel porque creo que su exposición ha sido muy clarividente. De alguna manera, muchos de los que estamos aquí, que estamos día a día trabajando con los clientes a pie de calle, creo que nos hemos visto reflejados en algunas de las cuestiones que han planteado. Evidentemente, la gran mayoría de los que de esta sala trabaja más el detalle y el residencial, pero personalmente creo que lo que el Winter is Coming, que ha hecho mención, creo que es un reto muy bonito para los agentes inmobiliarios. Creo que lo primero que tenemos que pensar nosotros es de qué manera podemos seguir conectando oferta y demanda. Creo que tenemos por delante unos meses muy interesantes donde nuestros clientes van a ver gran multitud de información y les va a generar incertidumbre y les va a generar posiblemente muchas dudas, y precisamente aquí es donde un buen agente inmobiliario va a destacar. Vamos a tener la ocasión de ser verdaderos asesores, consultores de nuestros clientes y ayudarles a tomar la decisión correcta. Por tanto, yo creo el mensaje que daría es que con la colaboración, y por eso estamos aquí, porque la Federación está formada por agentes inmobiliarios que colaboran en la formación y en la conexión de oferta y demanda, ahí tenemos la clave de los próximos meses. Muy bien, a ver vuestra opinión de cómo podemos. José María, si quieres. Bueno, primero, daros las gracias, ¿no?, por invitarnos, por estar en esta magnífica ciudad, que es la ciudad natal de mi abuelo materno, así que estoy muy contento de acompañaros. Lamentablemente, la parte política no vamos a entrar en colisión porque estoy al lado de mi buena amiga Alicia y además tenemos una conjunción de ideas y de intereses que no vamos a generar polémicas, que para una jornada suele ser interesante, ¿no?, que haya polémica y que haya enfrentamiento. No es el caso. Estamos, como decía Miquel, otro gran amigo y que es bueno escucharle y entender lo que nos está transmitiendo, ¿no?, con esa fina ironía que siempre gasta, porque Miquel es de las personas que mejores consejos me ha dado en este mundo y yo lo que hago, porque está prácticamente inventado todo, lo que hago es escuchar a los que saben y aplicar el sentido común, ¿no? Y en este momento lo que hay que hacer es aplicar el sentido común, y lo que está sucediendo es que estamos utilizando recetas justamente contrarias a lo que este momento necesita. Lo que necesitamos todos, sobre todo los profesionales, y lo que necesitan los ciudadanos son reglas del juego claras, seguridad jurídica, y necesitan esa confiabilidad en todo lo público que permita invertir con una cierta tranquilidad. Evidentemente hay un riesgo, para eso está el mundo del capital y de la empresa, para arriesgar, pero que la pérdida, el perjuicio, no venga motivado por la intervención de lo público o porque se cambien las reglas del juego sobre la marcha o porque se intervenga un mercado. No hay nada más pernicioso ni nada más dañino que se intervenga el mercado y además se alardee de ello fuera. Yo acabo de estar hace 2 semanas en Múnich, en la feria de Real Estate Expo Real. Me he reunido, porque yo he ido allí a trabajar, con 14 fondos de inversión, principalmente fondos de pensiones, y me preguntaban, ¿en España de verdad hay seguridad jurídica? Si yo invierto en los productos inmobiliarios que tú estás desarrollando, ¿vas a rescatar la concesión? Si la rescatas, ¿me vas a pagar mi principal? ¿Y mi lucro cesante? ¿Qué pasa con él?
Y cuando me ocupen la vivienda, ¿cuánto tiempo voy a tardar en recuperarla? Preguntas básicas que todo el mundo haría. Eso nos lo hacen fuera. Y sin embargo, como señalaba Miquel, decimos que el mercado está tensionado y topamos los alquileres al 2%. El arrendador que tenía una legítima esperanza de ganancia se ve mermado en su desarrollo. Se nos anuncia como el gran salto social, como la gran conquista de todos los españoles, una ley de vivienda que dice que tu derecho a la propiedad, que es un derecho fundamental, no vale nada, que está supeditado a un supuesto interés público, que también lo dice la Constitución, pero en este caso dirigido a que tú no puedas tener una ganancia legítima y además para beneficiar a aquellos que no respetan el sistema jurídico. Por tanto, frente a eso, la única receta válida son sociedades abiertas, que apuesten por la libre empresa, seguridad jurídica para el inversor, impuestos bajos, que permitan tener un margen de maniobra en la inversión y una legítima esperanza de ganancia. Yo no conozco otra receta para conseguir que la sociedad avance. Si seguimos instalados en esa visión intervencionista y en esa sociedad paniaguada y pasiva, lo que vamos a hacer es que en España no haya ni una sola esperanza. Afortunadamente, profesionales como vosotros, sociedades libres como ya es la sociedad andaluza, afortunadamente se ha dado cuenta que una sociedad solo puede prosperar si tiene posibilidades de desarrollo económico, empleo y libertad de vida. Entonces, yo la única receta que doy es seguridad jurídica, libertad y confianza en la empresa y respeto a la propiedad privada. Alicia, la Junta Sí. está ahora mismo trabajando justo en eso, ¿no? En bajadas de impuestos y en... Efectivamente. Yo, bueno, en primer lugar, Begoña, te agradezco y a Nora también la organización de este congreso, que además ha iniciado magníficamente. Le decía a mi compañero y amigo José María que se ha perdido el arranque con la canción maravillosa de Cádiz que nos pone los vellos de punta. Y luego pues la presentación de los promotores, a quienes saludo, ¿no? Que realmente pues ha mostrado una Andalucía cierta, una provincia de Cádiz donde realmente pues hay una capacidad de trabajo y de emprendimiento y de autonomía de las personas que aquí trabajan y viven, pues maravillosa, ¿no? Me parece fantástico el título, ¿no? Buscando el equilibrio del mercado inmobiliario. Creo que en el equilibrio están siempre las soluciones y lo decías tú del equilibrio que ha encontrado también Andalucía hace muy poco, ¿no? Respaldando una opción pues, de gobierno para el progreso en Andalucía. Una opción que además, bueno, pues con nuestro presidente, ¿no? Lo que busca es el diálogo social, un ejercicio de un gobierno compartido con la sociedad civil, porque no puede ser de otra manera. Y bueno, porque todos los sectores al final están afectados por políticas de un rango superior, como bien nos ha estado explicando Miquel Echevarren. Nosotros estamos en el sector inmobiliario, pero todo está interconectado. Y de ahí que, tú lo decías, ¿no? La seguridad jurídica han sido conceptos fundamentales o la bajada de impuestos, en la cual pues, nuestro Gobierno ahora en este momento está impulsando de una manera decidida, porque es necesario que al final la economía esté en el bolsillo de los ciudadanos. Seguridad jurídica que empezamos bueno, pues, intentando solucionar la parálisis que había en Andalucía con planes generales de ordenación urbana que se tramitaban y tardaban 20 años algunos, o sea, con lo cual los inversores llegaban a una ciudad y no podían invertir. Esa respuesta que te preguntaban, pues aquí había planes generales que duraban eternamente, que no se resolvían y que luego además eran impugnados en los tribunales. Con lo cual, en la pasada legislatura se aprobó una ley muy importante para garantizar la seguridad jurídica a los inversores del sector inmobiliario en Andalucía, como fue la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio, la que llamamos LISTA, que se ha aprobado en un tiempo récord con el consenso de todos los partidos políticos y ahora pues vamos a aprobar en los próximos días también el reglamento para su aplicación. Y bueno, pues estamos desarrollando políticas en ese sentido, en impulsar la actividad de la Administración codo con codo con los promotores, con el sector en realidad, ¿no? Y ahí, bueno, pues pusimos en marcha también, desde el punto de vista de la vivienda, el plan Vive en Andalucía, donde lo que tratábamos era de rescatar por parte de la Administración pública la promoción de vivienda a precio asequible, algo que no se hacía desde hacía décadas
y que, bueno, pues con la financiación estatal, autonómica, pues hemos impulsado la promoción en 3 años de 4.000 nuevas viviendas en Andalucía que se están promoviendo y construyendo, no sin dificultades, ¿verdad?, porque muchas adquieren financiación, otras tenemos más dificultades, pero bueno, está claro que estamos trabajando en esa línea y no en la de disminuir los derechos de los propietarios privados respecto de sus viviendas o en la de limitar los precios de los alquileres, porque evidentemente esas fórmulas intervencionistas pues no nos conducen a nada. Libertad, colaboración público-privada es fundamental y en esa línea es donde nos van a encontrar al Gobierno de Andalucía, en el diálogo, en el trabajar codo con codo, en simplificar lo máximo posible, estamos empeñados en ello, y en dinamizar la economía bajando los impuestos para que realmente nos obligue también a las administraciones a prestar unos servicios más eficientes que cuesten menos a los ciudadanos. José Manuel. No puedo estar más de acuerdo que garantizar seguridad jurídica al mercado inmobiliario es el primer vector impulsor de este sector, sin duda. La bajada de impuestos, segundo, o sea, que habéis dado con las dos claves. Yo creo que ambas cosas de cara a los inversores. Y pensamos en inversores a los que, no solo los que decía Miquel, inversores es cualquier familia que compre una casa para sus hijos o para alquilarla. Que no tenga la seguridad de poderla alquilar y garantizar una renta si la necesita porque se la limitan, pues no sé qué decirte, no ayuda mucho a que la gente se anime a hacerlo, ¿no? Y los impuestos ligados a las transmisiones de vivienda, que en España son de largo los más altos de Europa y del mundo, diría yo, ¿eh? Bueno, igual de Oriente no lo conozco bien, pero de luego el mundo civilizado en Estados Unidos se paga el 2%, aquí estamos pagando cerca del 12% en una transacción, es decir, todo eso hace que se frene el mercado. Pero bueno, por volver un poco, y yo me quiero centrar más en el mercado residencial, que es el que de otras cosas no sabré, pero de ese tampoco, pero más o menos sí que lo hemos dedicado tiempo a estudiarlo. Entonces, yo creo que estamos viviendo un tiempo de turbulencias, ¿no? Yo ayer cuando venía de Lisboa a Sevilla y de repente las señoritas que iban con el carro salieron corriendo. O sea, cuando me iban a dar mi Coca-Cola, salieron disparadas, ¿no? Y al rato dijeron, va a haber turbulencias, y efectivamente, lo anticiparon. ¿Tuvieron un sexto sentido o se lo avisó el piloto? No sé. Entonces, en tiempo de turbulencia, lo mejor es agarrarte al asiento fuerte y que pase, ¿no? En 2 minutos me volvieron a servir la Coca-Cola y pasó el tema, ¿no? Entonces, yo diría que no debemos asustar. Y vosotros sois transmisores de esto, ¿no? O sea, yo un poco creo que el mercado se mueve por estados de ánimo. Si nosotros realmente pensamos que nos hemos metido en una crisis profunda, vamos a estar en la crisis profunda en breve, ¿no? Yo creo que afortunadamente, y por el barómetro que hacemos trimestralmente con los inmobiliarios, lo que estamos viendo es que empezáis a anticipar esas turbulencias como las azafatas del avión, pero todavía no han llegado. O sea, es que llevamos todo lo que llevamos de año creciendo, y creciendo de forma importante. Es decir, en el acumulado del año llevamos un crecimiento del 8%, y la guerra empezó en febrero o marzo. O sea, que llevamos 6 meses de guerra, que podía haber acabado perfectamente y ni nos habríamos enterado, ¿eh? Entonces, estamos en un mercado que todavía sigue con viento en popa, que ahora se tuerce un poco. Bueno, pues, ¿qué puede bajar? O sea, nos hemos situado en un mercado inmobiliario de por encima de las 700.000 transacciones al año. Es que nos tenemos que remontar al 2008 para ver cifras similares. O sea, te pregunto a ti, José Manuel, con esta subida de tipos de interés que está habiendo, ¿está UCI trabajando en algún producto, algunos productos que nos ayuden a nosotros, los inmobiliarios, a seguir vendiendo? A ver, los tipos de interés sin duda suben. Pero bueno, oye, siempre se habla de que el tipo de interés ideal, igual que el IPC ideal, está en torno al 2%. Yo llevo 30 años de vida profesional y nunca lo he visto en el 2%. Es decir, veo que cruza por el 2%, cuando sube y cuando baja. Pero que esté en el 2%, en el 2% está la media de los últimos 20 años, por ejemplo. Pero nunca está en el 2%. Entonces, ahora igual que ha estado bajando y ha estado por debajo de cero los tipos a corto plazo
durante prácticamente 3 años largos, 4 años, incluso más, que la memoria me traiciona, ¿no? Ahora están subiendo y han subido muy, muy deprisa. Pero, por ejemplo, una cosa que yo me gusta mirar, porque siempre se equivocan, pero bueno, más o menos anticipan qué es lo que puede, la tendencia, ¿no? Son los FRA, los forward de los tipos de interés. Entonces, hay 2 elementos que me llaman mucho la atención. El primero es que el Euribor se prevé que va a subir al 3,25 en los próximos 3 meses, pero si lo miras a 12 meses está por debajo del 3. Quiere decir que puede tener el efecto este de subir para bajar de una forma casi inmediata. Y otro indicador que es que anticipa mucho lo que pueda pasar es los tipos a largo plazo. Por ejemplo, cuando un banco da una hipoteca a 10 años, tiene que tomar lo que llamamos los swap o IRS, que es una garantía de tipo para tú poder vender a un cliente 10 años tipo fijo y tú estar financiándote a corto plazo. Entonces, tomas ese seguro. Bueno, pues esos IRS son más caros los de 5 y 10 años que los de 15, 20 y 30 años. Eso significa que el mercado piensa que los tipos de interés a largo plazo volverán a estar en un nivel mucho más razonable. Bueno, pues todos esos indicadores, pues lo que te hacen pensar es que pues estamos en un periodo de turbulencias, pero que van a pasar o deberían pasar con rapidez. Muy bien. José María. Pues yo como herramientas desde lo público para ayudar a la compra, algunas las habéis señalado, ¿no? Tanto Miquel como Alicia en vuestra intervención. La materia prima fundamental del sector residencial es el suelo. Y la Administración no puede ser el principal especulador del suelo, lo tiene que poner en servicio y los procedimientos urbanísticos, como decía Alicia, se tienen que desbloquear y además hay que dotarles de seguridad jurídica, poner mucho suelo en el mercado. El suelo de titularidad de la Administración pública en servicio de la sociedad. Nosotros teníamos 1.200.000 metros cuadrados de suelos demaniales que dormían el sueño de los justos, esperando a que con presupuesto público promocionáramos esas viviendas. Y yo dije, oye, no tengo presupuesto público para promocionarlas desde la Administración ni nunca lo voy a tener. Digo, pero algo tengo que hacer con ese suelo, que es de todos, que además ha nacido de cesiones obligatorias en el planeamiento urbanístico, es decir, ha repercutido en el valor del precio del suelo libre. Es más caro el suelo libre porque ha habido unas cesiones obligatorias y, sin embargo, lo retiene la Administración. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues buscar una fórmula imaginativa, concesión administrativa demanial. Hemos logrado que esos fondos de inversión hayan atraído 700 millones de euros a la Comunidad de Madrid y en este momento nos están construyendo 5.406 viviendas, de las que yo digo, estos son los requisitos para acceder y no puedes cobrar más de este rendimiento, esta renta mensual. ¿Por qué? Porque el inversor va a tener una rentabilidad razonable del 6,5%, del 6%. Yo cumplo mi mandato constitucional y genero una suficiente oferta de vivienda asequible, intervengo en el mercado, pero generando oferta a precio asequible. Otra, los principales demandantes de vivienda son los jóvenes en torno a 35 años. El principal mercado que tenéis los agentes son los jóvenes en torno a 30 a 35 años, que no pueden comprar una vivienda, pero que quisieran comprar una vivienda. Cuando se nos dice, todos quieren ir al alquiler, no es cierto, quieren comprar una vivienda. Lo que no tienen es o bien ahorro previo, que les impide acceder a la financiación, o el pago de una renta en mercado libre muy cara les impide ahorrar para tener ese ahorro previo. La pescadilla que se muerde la cola. Pues hay que tocar ese vector, ayudar al sistema financiero para que pueda otorgar hipotecas sanas, no de riesgo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros hemos constituido una cuenta de garantía, hemos depositado de momento 18 millones de euros en una cuenta de garantía y 3 de las principales entidades financieras de España, Santander, CaixaBank y Ibercaja, pueden tirar de esa cuenta de garantía y conceder hipotecas no del 80%, sino hasta el 95% en favor de esos jóvenes que tengan capacidad de pago, pero no tienen ahorro previo. Estamos estimulando un mercado sano de compraventa y dando respuesta a esa demanda. Y, por último, ayudar a desarrollar suelo privado. Los grandes desarrollos del sureste, decía Miquel, y además hay gurús que son peores, que son aquellos doctrinarios que sientan cátedra tanto desde la universidad como cuando ocupan un cargo público lo gestionan.
Recuerdo en el año 85 un visionario, un catedrático, Eduardo Mangada, que dijo que Madrid jamás va a crecer. Madrid no necesita crecer. Madrid tiene que seguir con 5 millones de habitantes. Madrid a día de hoy tiene 7 millones de habitantes. La gran área metropolitana de Madrid tiene 7 millones de habitantes. ¿Qué sucedió con esa teoría desde el Ayuntamiento de Madrid? La famosa teoría del huevo frito. El centro de Madrid recalentado porque no crecía y ayudó a que todas esas grandes ciudades que veis alrededor de Madrid, de la primera corona metropolitana, crecieran como la espuma y la gente fuera a vivir allí. Es decir, provocando la intervención del mercado, provocas precisamente el efecto contrario. Y los que dicen defender el acceso a la vivienda y se les llena la boca de ese derecho subjetivo, universal y gratuito, que no es verdad, de acceso a la vivienda, provocan que la vivienda sea más cara, que sea más difícil acceder a ella. Y hay que quitarse ya las caretas y los miedos a decir estas cosas en público. Los que me conocéis, Alicia y Miquel de primera mano y José María, sabéis que yo no me arrugo en ningún sitio y lo digo, ya sea en Barcelona, cuando ocupas delante de una feria. Bendito favor nos están haciendo a todos los demás con esa imagen cara afuera, pero bueno, eso es otra. Medidas en positivo, ayudar al sector, hacer un sector sano, profesionalizado, que tenga esa capacidad de asesoramiento, de acompañamiento en una operación de compraventa, eso es lo que genera riqueza y oportunidades de vida a todos. Yo quería un poco, al hilo de lo que, vamos, que suscribo totalmente las palabras de José María, la oportunidad que tenemos ahora también con los fondos Next Generation, porque aunque estamos en la guerra de Ucrania, Europa ha aprobado una cantidad de fondos importantísimos que están gestionando pues, los países miembros. Y las comunidades tenemos que ejecutar esos fondos para que lleguen a los ciudadanos. Y estoy ante un foro en el cual bueno, pues puede ser una correa de transmisión fundamental hacia los ciudadanos para utilizar esos fondos. Ahora mismo nosotros, recientemente, esta semana pasada, hemos publicado ya órdenes de ayuda a los ciudadanos para la mejora de sus viviendas, tanto a nivel de edificio como a una rehabilitación más básica de vivienda. Y lo digo porque a la hora pues, de rehabilitar un edificio, bueno, pues son ayudas importantes que pueden alcanzar hasta 18.800 euros por vivienda que se le puede ofrecer a un promotor que vaya a comprar y a rehabilitar un edificio en su integridad. Bueno, que puede sumar las cantidades por vivienda, o también a aquellos ciudadanos que quieran mejorar la vivienda o inquilinos, etcétera. O sea, hay un abanico importante, hemos convocado 133 millones de euros en ayuda que queremos ejecutar, lógicamente, de la mejor manera posible. Y también, decía José María, el tema de la compra de vivienda, nosotros estamos trabajando en esa línea también, pero ahora lo que tenemos en marcha son ayudas a promociones en alquiler. Y son ayudas a los promotores públicos, y de ahí que hemos tenido muchas solicitudes de ayuntamientos. Hacía unos minutos se iba a Chiclana, con quien estamos promoviendo viviendas en alquiler, pero también a promotores privados, sobre suelos privados, ayudas para promover viviendas en alquiler durante 25 años. Ahora las nuevas ediciones se bajan esos años, hasta 20 años, y bueno, pues son medidas que de alguna manera palían esa dificultad en la financiación. Y los fondos Next Generation nos vuelven a ofrecer una oportunidad con la cual, concretamente en Andalucía, en los próximos días vamos a establecer la promoción de otras 3.000 nuevas viviendas también en alquiler. Por lo tanto, a pesar de que hay una circunstancia, como tú decías, que parece que viene en turbulencia, nosotros en este momento lo que tenemos es mucho trabajo, mucha intensidad en el sector y, bueno, pues con tranquilidad, pero sin dejar de actuar y con mucho interés, además, en todas las convocatorias que sacamos y, por supuesto, trabajando en nuevos productos que puedan resolver una situación muy complicada, que es el acceso de la gente más joven a la vivienda. Es verdad que Andalucía no se parece a Madrid en el sistema de ciudades que tiene, ¿verdad? Nuestro sistema de ciudades son 8 provincias maravillosas, Málaga, Sevilla, Granada, Cádiz. Cada una tiene una particularidad distinta y se comporta en el sistema inmobiliario de una forma diferente. Pero es verdad que Andalucía está liderando las compraventas de vivienda de una forma muy importante. Y creemos que en esta línea, bueno, pues agarrándonos al asiento en este momento,
y siguiendo trabajando, porque creo que no hay otra solución, el trabajo constante para ir viendo e ir corrigiendo, pues eso es lo que nos queda. José María. Quería, bueno, la verdad que da gusto escuchar a José María, a Alicia, a José Manuel, porque son bastante clarividentes también, están dando buenos mensajes constructivos. Le diría a José Manuel que los agentes inmobiliarios vemos las turbulencias antes porque estamos en la cabina. Entonces, hemos vuelto del verano y en septiembre hemos dicho, esto... Yo tengo un amigo que en mayo pidió una hipoteca, gana 2.000 euros al mes, la pidió a 25 años y le dijo el banco que le prestaba 190.000 euros. Pero no se decidió. Llegó en septiembre y volvió a su misma sucursal y preguntó. Le dijeron, no, es fenomenal, pero ahora te vamos a prestar 150.000. Es decir, un 20% de reducción en la capacidad adquisitiva. Resulta que buscando el equilibrio es curioso porque realmente lo que está ocurriendo aquí, y lo estamos viendo, aunque ya sabemos que España tiene diferentes velocidades, no es lo mismo una gran capital como pueda ser Madrid en este caso, donde yo, que por cierto aplaudo el Plan Vive de Madrid y puedo decir que las primeras 400 viviendas ya se están construyendo en Alcorcón y creo que estarán para dentro de un año aproximadamente muy cerquita ya de empezar a ser adjudicadas, ¿verdad? Sí, porque son además viviendas industrializadas, de construcción industrializada y ya estamos trabajando con el servicer que va a gestionar las adjudicaciones para diciembre del año 23, sí, 13 meses nos buena quedan. Noticia. También aplaudo esa medida que ha comentado José María, que bueno, me falta saber cuándo va a empezar a estar operativa, pero si recordáis, muchos de los que estáis aquí, que estuvisteis en Valencia, allí precisamente en este panel, nosotros propusimos la idea de cubrir ese gap que había para las personas que tienen un trabajo estable, jóvenes y que tienen capacidad de pago, pero no tienen suficiente ahorro para llegar del 80 al 95 con un aval temporal. Un aval que en 4 o 5 años se extingue él solito y a partir de ahí hemos podido dar ayuda para que esa gente joven, sobre todo, cualquier tipo de comprador pueda acceder al mercado de compra que actualmente no puede y lo estamos volcando al mercado del alquiler. En una situación dramática porque en muchas ciudades hay 20 demandantes de alquiler que cumplen todos los requisitos para esa vivienda que sale en el alquiler. Una vivienda que, por otro lado, tiene limitada el crecimiento del IPC y, por poner otro ejemplo de los que se ven en cabina, ya sabemos lo que está pasando con el coste energético. En Madrid, por ejemplo, hay un parque de viviendas que tienen calefacción central bastante importante. Yo diría que más del 20 o 25% de las viviendas. Esas viviendas, por los mensajes que me están trasladando los administradores de fincas, van a pagar 4 veces más de coste de calefacción este invierno. Eso van a tener que derramarlo en las cuotas de la comunidad y eso no se puede repercutir al inquilino. El inquilino, oye, estará contento y, bueno, seguramente le van a encender la calefacción un poquito más tarde, pero él estará pagando su misma renta. Pero ese arrendador está perdiendo una rentabilidad tremenda y algunos de ellos pues, nos están comunicando y nos están diciendo, oye, me llaman, ¿cuándo vence el contrato? Pues mira, cuando venza el contrato voy a poner la casa en venta. Entonces estamos reduciendo la oferta en alquiler. Entonces, y por otro lado, la gente tiene menos renta disponible, lo hemos estado hablando aquí. Es decir, realmente con la subida del IPC, la inflación, el coste energético, los combustibles, la cesta básica, las subidas del Euribor mes a mes, que lo apuntaba Miquel lo apuntaba creo también, cada mes que pasa hay un paquete de hipotecas que revisan tipos y pasan y saltan del 0,8 al 2, porque el Euribor va a cerrar octubre el 2,7 aproximadamente. Sí. Algo que es muy difícil de asimilar, que en enero estaba el Euribor en el mes 0,4 y va a cerrar este año probablemente cerca del 3. Entonces, esto en tan corto espacio de tiempo hace que, y vuelvo a lo que decía antes, cada vez seamos más necesarios, compañeros, cada vez somos más necesarios, cada vez necesitamos estar más formados, más preparados, estar más al día de lo que ocurre, escuchar las noticias, no quedarnos en la operación que hemos cerrado, no nos quedemos en la operación, no salgamos con los clientes, que está muy bien y nos tomemos un café y nos demos la enhorabuena, pero ahí no ha acabado el trabajo empieza ahora realmente empieza el trabajo de los buenos agentes inmobiliarios, cuando la gente tiene problemas, cuando la gente está confusa, cuando la gente no sabe para dónde tirar, si será el momento de comprar o vender constantemente. ¿Será el momento de comprar? Pues mira, yo le tengo que decir a mis clientes con total honestidad, pero no se lo digo ahora, se lo dije en enero, que es el momento de vender rápido y comprar lento. Y eso es lo que yo pienso.
Y eso no significa que no tengan que comprar, lo que significa que tienen que analizar muy bien su situación. Y, por ejemplo, soluciones de ayudas financieras como la que se están proponiendo aquí me parecen que son increíblemente buenas. También la de la generación de oferta en alquiler, que es muy necesaria en muchas plazas. Lo que pasa es que aquí yo veo un problema y es que ¿para cuándo van a estar disponibles esas viviendas? ¿Dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3? Pero el problema real es a día de hoy. El famoso bono de la ayuda al alquiler a los jóvenes se anunció hace un año. Un año después, yo creo que apenas se está cobrando. Y luego es un bono temporal por 2 años. Si yo alquilo una vivienda, según la ley de arrendamientos actual, el inquilino tiene derecho de prórroga hasta 5 años. Si le damos un bono de 250 euros durante 2 años, pero dentro de 2 años se queda sin bono, no sé, hay una disfunción, ¿verdad? Bueno, ahí con el bono de alquiler, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Es decir, yo creo que es una medida absolutamente desacertada, ¿no? Aunque nos pueda parecer paradójico, el hecho de que a nuestros inquilinos les pongan ese dinero en el bolsillo parece maravilloso, pero es un regalo envenenado por la circunstancia que señalaba José María, pero también por ese calentamiento ficticio del mercado. Ya se vivió con la renta básica de emancipación de la ministra Trujillo, lo que hizo fue automáticamente multiplicar por 4 el precio del arrendamiento. Estaba en el 2 y pico ese famoso y subió casi al 8, por efecto, entre otras cosas, de esa medida, ¿no? Esas medidas que pueden parecer buenas a corto plazo no lo son y además generan falsas expectativas. Nosotros ya tenemos convocado el bono joven alquiler. Tenemos a día de hoy, he visto la cifra esta mañana, 37.000 solicitudes. ¿Sabéis cuántas ayudas puede dar Madrid con el dinero que ha transferido el Gobierno de España? 5.300 ayudas. Es decir, estamos generando una insatisfacción porque esa medida no alcanza a lo que debiera. Y en cualquiera de los casos, además, compromete la gestión de las comunidades autónomas porque lo que hace el Estado es, oye, yo estoy cumpliendo, te doy 31,8 millones de euros, gestiónalo tú. Pero para gestionar 31,8 millones yo tengo que poner a 50 personas durante el próximo año única y exclusivamente dedicadas a gestionar el bono joven de alquiler para dar 5.300 ayudas que solo alcanzan 2 años. Es decir, eso no cambia la estructura del mercado inmobiliario, no genera oportunidades de acceso. Lo que genera oportunidades de acceso es que el promotor privado pueda tener en su libre elección hacer un build to rent para vendérselo a un gestor patrimonial o hacer vivienda en compraventa, que haya suelo disponible y que ese suelo disponible se pueda materializar en forma de nueva edificación en un plazo razonable. Eso es lo que tiene que hacer la Administración pública, no ser un freno y un pie en pared, ¿no?, al desarrollo de la economía. Y, por tanto, el bono joven para el alquiler no es la solución, tampoco lo son las ayudas directas para el arrendamiento, sí lo es la seguridad jurídica en el alquiler. No puede haber 3 cambios legislativos en arrendamientos urbanos en apenas 6 meses, como sucedió en 2019. O que se anime y se pida que haya un mercado del alquiler no tensionado y le digas al propietario que limite su renta al 2%. ¿Qué sucede? Pues que el mercado del arrendamiento se contrae, es menor. La demanda sigue siendo superior porque no se puede comprar, el precio crece, el precio que estaba más bajo sube a ese límite y, por tanto, las dificultades de acceder a un arrendamiento competitivo, llamémosle asequible, son mayores. Bueno, a malas recetas, malos resultados. A mí me gustaría retomar un tema que ha sacado Alicia y me parece muy interesante y que yo creo que todavía los agentes inmobiliarios no habéis tomado la conciencia adecuada sobre ello, ¿no? Que es la rehabilitación. Yo hace poco hice unos cálculos muy sencillos, es coger los datos que da el INE sobre el crecimiento de la población española y bueno, sin considerar efectos de incrementos importantes de inmigración como hubo hace 10 años, que se incorporó a nuestra población a casi 4 millones de nuevas personas. Lo normal es que nuestro crecimiento sea de alrededor de 1 millón en 10 años, 1.200.000 nuevos españoles en los próximos 10 años. ¿Eso qué significa? Pues que tampoco necesitamos crear viviendas al ritmo que hacíamos en la burbuja. Lo normal es hacer entre 80 y 100.000 viviendas nuevas al año. Eso sería lo razonable, ¿no?, para cubrir el crecimiento de la población. ¿Qué pasa con todo lo demás? Pues que es un parque de vivienda de cerca de 18 millones de viviendas
que si lo rehabilitamos al ritmo que lo venimos haciendo estos últimos años, tardaríamos aproximadamente unos 310 años en renovar el parque. O sea, eso es imposible. Es decir, nuestras viviendas, por mucho que nos gusten, no van a vivir 300 y pico años como la Alhambra de Granada o como monumentos construidos a conciencia, ¿no? Entonces, lo que es importante es que invirtamos en la renovación del parque. Y sobre todo hay dos líneas que son por las que está apostando la Unión Europea, que es la eficiencia energética y la digitalización. Entonces, que aprovechemos esa rehabilitación del parque inmobiliario pues, para mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Antes se ha comentado también que, bueno, pues que subir 2 letras en una calificación energética pues que suponía una inversión importante. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Alrededor de unos 20.000 euros. 20.000 euros puedes subir 2 letras, ¿vale? Con un aislamiento, con SATE, cambio de cerramientos, metiendo alguna energía suplementaria, tipo placas fotovoltaicas, algo de este estilo, permite mejorar 2 letras. Pero además permite conseguir ahorros energéticos por encima del 60%. El 60% además te da derecho a subvenciones, tú lo sabes bien, del 80%. Quiere decir, esos 20.000 euros que vas a invertir en mejorar tu casa, de los 20.000 euros, si te subvencionan el 80%, pues te está costando 4.000. Entonces, por 4.000 euros, financiados a 10, 12 años, pues supone una cuota aproximadamente de unos 40 euros al mes, que es justo lo que te vas a ahorrar de energía. Entonces, al final, esto es cuestión de hacer los números, pero es matemática pura. Y yo lo que no entiendo es que no estemos todos volcados en transformar esos 19 millones de viviendas, donde la gente en muchos casos no quiere vivir, en viviendas realmente atractivas, donde la gente se quiere ir a vivir. Yo un matiz, porque ese tema me apasiona y yo he Lo sabía, que estáis metidos en el de lleno ahí, ¿eh? Y he estado en todas las discusiones de cómo se han pergeñado los fondos Next en su aplicación en España, que es otro trágala a las comunidades autónomas, mal parido y que no va a conseguir todos los efectos que debiera conseguir. Está muy bien. El objetivo para convencer a un propietario de un edificio o de una vivienda es, oye, vas a ganar eficiencia energética, vas a tener una ganancia patrimonial. Está muy bien, pero la vivienda que necesita actualización en materia de eficiencia precisamente está en manos de los que menos capacidad económica tiene. Entonces, aunque tenga que poner 20.000 euros, la persona que gana 20.000 euros no pone 20.000 euros para mejorar su vivienda con la expectativa de que le van a dar 18.000. Nadie toma esa decisión bajo ese paraguas. Y nadie contrata una obra que tiene un IVA del 21%, la rehabilitación, o que tiene una deducción fiscal temporal que aparentemente le dulcifica el efecto que supone en su base imponible el recibir una ayuda. Yo no conozco a nadie que tome la decisión por ese parámetro. Toman la decisión o bien aquellos que ya estaban plenamente convencidos antes y tienen capacidad de aportación de esa inversión y, por tanto, ven muy claro el retorno de ese esfuerzo en un determinado momento. Pero yo no veo esa capacidad de respuesta en los 19 millones de viviendas que requieren una actualización de los 26 millones del parque de primeras viviendas que hay en España por ese paradigma que nos han establecido. Reduce el IVA sobre la construcción en rehabilitación edificatoria y sobre los materiales que pesan sobre la rehabilitación edificatoria, hace una fiscalidad más atractiva y luego genera un entorno de confiabilidad para que las instituciones financieras, que sois las que estáis apostando por ese producto, podáis ofrecer un producto competitivo que evidentemente no sea un préstamo al consumo, pero tampoco sea un préstamo hipotecario. En ese ecosistema sí que veo que podemos dar ese salto cuantitativo que es el que hace falta, pero la simple subvención no genera decisiones de rehabilitación de los edificios. Bueno, ahí ya cuando efectivamente estuvimos tramitando, ¿no? Anticipándonos con el Ministerio en la tramitación de esos fondos, efectivamente ya hablábamos, ¿no? De la dificultad que iba a existir en la puesta en marcha de este plan, porque la demanda o parte del ciudadano y los ciudadanos pues ya hemos visto la situación que tienen en este momento, la situación económica.
Por lo tanto, nosotros además poníamos de manifiesto la diversidad de situaciones climáticas y, por tanto, la diversidad de comportamiento energético del residencial en las distintas comunidades. No es lo mismo una eficiencia energética en Cádiz que en Castilla y León. Por lo tanto, solicitamos otro plan diferente al que finalmente nos está tocando aplicar a las comunidades autónomas, pero claro, lo tenemos que aplicar porque no estamos dispuestos a perder esa capacidad. Con lo cual ahí yo sí pido que los agentes inmobiliarios pues tienen una oportunidad de identificar al cliente, a esa comunidad de propietarios que tiene un cierto nivel adquisitivo, que tiene a lo mejor un edificio en un centro histórico que ha quedado obsoleto, pero que con una actuación de rehabilitación pues puede incrementar enormemente su valor, ya sea con propietario o el edificio vacío. O sea, yo creo que al final, habrá que hacer una estrategia de cirugía, de intentar ir a por esos clientes para aprovechar los fondos, porque efectivamente se subvenciona el mejor de los casos hasta el 80%. No será fácil. Nosotros le planteábamos que para arrancar la transformación del sector de la rehabilitación, que está llamado a ser un sector muy importante, porque al final el suelo es un bien escaso, pues que había que incentivar con mayor valentía. Nosotros aquí en la provincia de Cádiz estamos rehabilitando en 8 municipios mayores de 50.000 habitantes barrios enteros. Hace muy poco visitábamos aquí en la barriada de La Paz en Cádiz 23 edificios a los que le hemos puesto ascensores, por ejemplo. Se están rehabilitando fachadas, cubiertas, etcétera, y aquí en el centro de Cádiz. Esas son actuaciones de regeneración urbana que, por cierto, están subvencionadas al 100% porque las financia una iniciativa territorial integrada de fondos europeos y tienen una subvención importante que, claro, en los ciudadanos de un nivel adquisitivo menor, pues es donde la administración pública tiene que impulsar y liderar. Pero, como digo, hay diversidad, están esas barriadas con menores recursos, hay otros espacios en las ciudades donde se puede acudir a ofrecer estos productos. Y, en fin, nos toca, yo creo, ir arrancando y despuntando con este sector de la rehabilitación que, como tú bien dices, está llamado a quedarse, porque al final los centros de las ciudades no pueden ser esos edificios vacíos, que además ya los colegios se quedan obsoletos porque no va nadie, etcétera, con lo cual habrá que ir renovando la población y, por lo tanto, ofreciendo una residencia pues también renovada. Bueno, Begoña, con tu permiso, sí. Quería decir que aquí creo que existe un problema claro de comunicación. Esto no está llegando al propietario final y yo le pido a las administraciones públicas que tengo aquí, porque sé que UCI lo está haciendo desde hace tiempo y aplaudo esa iniciativa de trabajar por la hipoteca verde, por poner en valor la eficiencia energética y por supuesto, la rehabilitación, que duda cabe, pero creo que la administración pública tiene una tarea pendiente ahí, que es divulgar bien ese mensaje para que el propietario tenga claro que es mucho más eficiente invertir en tu propia vivienda, hacerla más eficiente energéticamente. Eso además te va a dar probablemente una mayor rentabilidad a la hora de poderla vender o a poderla alquilar. Miquel daba algunos números, pero nosotros también, parece que he venido aquí yo a poner deberes a mis compañeros, pero nosotros también tenemos una labor muy importante que hacer aquí, es de entender que el certificado de eficiencia energética, por ejemplo, después de más de 6 años que está en vigor, no es un impuesto que tenemos que llevar a notaría y que casi siempre se nos olvida y a última hora descargamos el PDF, lo imprimimos y lo llevamos corriendo, sino que es una herramienta importante también para la captación de clientes para nosotros y poner en valor eso a la hora de ayudar a nuestros clientes, pero sobre todo esa parte divulgativa. Creo que ahí las administraciones tienen recorrido, tendrían que trabajar ahí en esa idea. De la misma manera que llegamos a un supermercado y nos es súper útil llegar y ver que hay un frigorífico que tiene etiqueta A+, ahora es una Plus o A++, no sé qué, pero eso ya lo tenemos interiorizado, pues todavía con las viviendas no. Y ahí yo creo que la administración debe trabajar en ese sentido, es mi humilde opinión, ¿no? Bueno, creo que nos deja bastante tranquilos ver que desde la Administración se está trabajando en darnos una seguridad jurídica y, sobre todo, en ayudar pues, a los jóvenes al acceso de la vivienda. Hay una última cuestión, porque no me quiero ir en el tiempo, pero que para nosotros es importantísima, que la llevamos demandando años, que es la regulación de nuestro sector, la regulación de los profesionales inmobiliarios. Tenemos todos los sectores regulados. Para ser fontanero tienes que tener unas acreditaciones, pero para ser agente inmobiliario no hay que ser nada. Entonces queremos evitar ese intrusismo, luchamos aquí por la profesionalización, pero claro, nos encontramos, el otro día un compañero mío de aquí de Cádiz nos mandaba
un papelito en el que ponía soy agente inmobiliario y por detrás ponía compro oro. Y decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Que eres agente inmobiliario compras oro? Entonces, ya tenemos, José María nos puede un poco contar ya en qué comunidades autónomas esto está regulado. Sí, bueno, aquí tenemos a José María, que y se lo agradezco enormemente porque él se lo puso como objetivo y lo sacó adelante, el registro de agentes de la Comunidad de Madrid, que tiene carácter voluntario, pero también sabemos que en Cataluña, creo que desde el año 11-12 ya está en vigor y eso ha ayudado mucho a dinamizar la profesión, a formarla, a dotarla de más calidad de servicio, porque no olvidemos que el objetivo que perseguimos cuando pedimos una regulación no es ni más ni menos que el ser más útiles a nuestros clientes, el dar más garantía a los usuarios y consumidores. Punto. Ese es el objetivo fundamental por el que perseguimos. Recientemente, en Valencia hemos visto las noticias donde se ha puesto en funcionamiento y es una grandísima noticia para toda la comunidad valenciana y está ayudando a nuestros compañeros de la asociación, pues igual, en la línea de dotar de calidad a la profesión. En Navarra también existe, en Asturias sé que hay iniciativas, en Cantabria se está trabajando también, en Andalucía sé que hay una legislación, pero que está pendiente de ponerse en marcha. Bueno, y ahí os doy pie. Yo os puedo contar mi experiencia, ¿no? Yo me siento muy cercano al sector de la intermediación, no se puede tener mejor aliado, ¿no? A pie de calle, que entienda mejor a las personas y que entienda mejor este sector que vosotros. Y, por tanto, yo todo lo que me trasladáis no queda en saco roto. Y sí que es cierto que cuando se me hizo ese planteamiento tardé menos de un año en sacar el decreto del registro de agentes de intermediación de la Comunidad de Madrid. Si bien no salió de la forma que queríais, ¿no? Como un registro obligatorio. Y ahí siempre, cuando hablamos de seguridad jurídica, también hablamos del imperio de la ley, ¿no? Y hay la ley que liberaliza las profesiones del 2003 y está la Ley de Garantía de Mercado del 2013, sobre todo el artículo 17, que es lo que más condiciona lo que podamos llegar a hacer. Y lo que dice esa ley, muy claramente, es una ley básica, que los registros no pueden ser habilitantes y que para ejercer una profesión, en concreto la inmobiliaria, hay libertad absoluta, el registro no puede tener un carácter habilitante, salvo causa de seguridad nacional o de salubridad o una causa de fuerza mayor incuestionable y, por tanto, el registro madrileño es de carácter voluntario. Sí que es verdad que tenemos en el debe ese trabajo que debemos hacer hacia afuera de poner en valor que un agente de intermediación registrado en el registro de la Comunidad de Madrid es un agente que ha acreditado o bien una solvencia y capacitación profesional con el título universitario o la formación específica en lo inmobiliario que vuestras asociaciones prestan, ¿no? Esos cursos de al menos 200 horas que habiliten, de que quien me va a operar en mi operación inmobiliaria resulta que alguna vez ha vendido alguna vivienda y la ha vendido bien, ¿no? y ha asesorado bien, ¿no? Esa garantía. Y además, una garantía frente a terceros. La responsabilidad civil es clave, que quien intermedie en una operación, quien asesore en una operación, tenga la capacidad de respuesta mediante un seguro de responsabilidad civil de una importante cantidad, cubra los posibles daños que se generen, ¿no? Y que haya equipos profesionales dentro de las agencias que presten ese servicio de calidad. Falta ese salto cualitativo de dar a conocer que un agente que ha hecho ese esfuerzo de estructura organizativa, responsabilidad civil y formación es distinto que el portero de tu finca que pega un cartel en la puerta. Evidentemente no es lo mismo y el portero de la finca, que además lo va a cobrar en B, no puede dejar de hacerlo. Pero ahí están otros instrumentos. Están las normas de consumo para perseguir esa actuación fraudulenta y están también las inspecciones fiscales, las medidas fiscales para controlar a aquellos señores que operan en B fuera de la legalidad y que además generan un riesgo en el sector inmobiliario. En Andalucía, como bien sabéis, pues también dimos los pasos porque estamos convencidos también de la necesidad, ¿no?, de garantizar al ciudadano pues la mayor operación que una persona hace en su vida, como puede ser la compra de una vivienda, pues que esté con la suficiente protección. Y tenemos bastante avanzado todo el decreto que lo regulaba y que además trae cuenta pues de una ley. Nos encontramos efectivamente la dificultad final con el tema de la competencia. Pero bueno, estamos en diálogo permanente no solo con las agencias inmobiliarias, también con los colegios de los agentes de la propiedad inmobiliaria
Y bueno, pues yo confío que si hay alguna forma de generar ese registro, ya tenga carácter voluntario o podamos avanzar hacia que sea un registro obligatorio, pues lo vamos a ir haciendo. Lo que está claro que efectivamente para nosotros es un sector muy importante, con el cual bueno, pues, trabajamos porque son nuestros oídos en la calle, son las puertas abiertas a los ciudadanos y evidentemente pues, tenemos que tener la interlocución absoluta y nosotros dar y ofrecerles también el respaldo que necesitan a la hora de hacer pues, su trabajo. Así que, bueno, pues seguiremos un poco en esa línea trabajando. Alicia, me llegan algunos WhatsApp preguntando que ¿para cuándo en Andalucía? Bueno, ¿para cuándo tenemos? Pues mira, hace muy poco, después del verano, he tenido conversaciones con la Alianza de Agencias en Andalucía y también con el presidente del Consejo Andaluz de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. En la pasada legislatura sabéis que había una reunión de todo el sector que se llamaba la Voz Única Inmobiliaria y por distintas razones había dejado un poco de reunirse. Entonces estamos un poco en la intención de que esa voz sea una voz única inmobiliaria y entonces cuando tengamos esa voz única inmobiliaria pues estoy segura que entre todos sacaremos adelante este proyecto que nos interesa a todos. No dudes que te vamos a solicitar una reunión, que aquí tenemos representantes de Granada, de Córdoba, de varios sitios. Pues totalmente. Yo, si me permitís, desde fuera, creo que es importante que si reguláis en vuestras comunidades autónomas el tema de la intermediación inmobiliaria, que lo hagáis de la mano de estos señores, porque sinceramente nosotros en el sistema financiero hemos vivido la regulación de las hipotecas, la ley de crédito inmobiliario que se publicó en el 19, entró en vigor inmediatamente y nosotros no la encontramos cocinada. Totalmente. Y luego hay errores que son de libro, que dices, ¿esto quién lo ha leído? Es decir, nadie de la banca lo ha podido leer y de hecho pongo un ejemplo, O sea, la ley de crédito inmobiliario tiene un artículo que se coló allí de Rondón que permite a cualquier ciudadano que contrate una hipoteca en euros, si sus ingresos, sea un ciudadano español o extranjero, es decir, si sus ingresos mayoritariamente están en otra moneda, que puede obligar al banco a trasladar ese crédito a la moneda donde tiene sus ingresos. ¿Esto qué hace? Pues que ningún banco financie pues, a un latinoamericano, a un rumano, a un búlgaro, es decir, salvo que tengas tus ingresos en dólares o en libras, que son quizá en alguna moneda, en coronas danesas, o decir, que son monedas que tienen una estabilidad con el tipo de cambio, con el euro, que el banco pueda asumir. Cualquier otra moneda, ¿cómo vas a financiar a un cliente en pesos o en escudos? Es que es una auténtica locura. O sea, para proteger al cliente lo que han hecho es dejarle fuera. Pues, ya te digo, eso alguien no lo había entendido bien, ¿no? Pues esto no hay forma de cambiarlo. Bueno, tenemos que ir ¿habrá alguna forma? No lo sé, pero creo que Yo creo que habrá alguna forma. Yo tengo muchísimos clientes que nos llaman, mexicanos, venezolanos, colombianos, argentinos, brasileños y de Europa, por supuesto, también. Y le tenemos que decir, lo siento, me encantaría financiarte, vienes bien con una aportación personal importante, podrías ir al 50% loan to value, pero tu moneda de ingresos es el peso y lo sentimos, no podemos financiarte. O sea, es una pena, pero es así. Es decir, yo creo que aprovechar que estáis cerca, hoy por lo menos. Ahí tienes toda la razón, José Manuel. Al final, regulamos contracorriente en sentido contrario a lo que debiera hacerse, ¿no? Ese anuncio de gravar el patrimonio lo que está provocando es que las grandes fortunas de aquí empiecen a hacer ingeniería financiera. Y los que estaban viniendo aquí a comprar precisamente en Costa del Sol, por ejemplo, o en Madrid, mucho iberoamericano que está huyendo del narcocomunismo que impera ahora en Iberoamérica, se lo tiene que pensar porque no tiene esos estímulos fiscales que incentivaban invertir en el inmobiliario español. ¿Y quién ha encontrado ese hueco? Portugal e Italia, con un forfait muy bajo que permite deslocalizar patrimonios. De verdad
Somos para mear y no echar gota. Ayer perdón. estaba precisamente con una reunión de profesionales inmobiliarios en Lisboa, en Estoril, y se están poniendo las botas con la financiación y con la venta de inmuebles a extranjeros y la financiación. Es una auténtica locura. El Algarve está lleno de británicos, de holandeses, de franceses. El mercado está efervescente allí. Y simplemente porque los impuestos son bajos. Claro. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, José María. Si quieres, cierra el panel. No, con el título de la mesa, de buscar el equilibrio, yo creo que apuesto porque seamos los propios agentes inmobiliarios los que tomemos la iniciativa. Comentaba Alicia que falta una voz única en Andalucía. Esto el lunes o el martes, en 2 tardes está arreglado. Llega la voz. Sí, ese es el problema. Otra cosa no, pero nosotros rápidos somos, ¿eh? Y nada, pues darle las gracias a los panelistas que están aquí conmigo. De verdad, encarecidamente, creo que se está trabajando en la buena dirección, tanto en Madrid como en Andalucía. No es un quedar bien, es realmente lo que pienso. También a UCI, porque sé que lleva muchísimos años y sigue siendo, digamos, un referente a la hora de darnos ideas para apostar porque seamos cada vez mejores en la prestación de servicios. Ahí tenemos un recorrido importante también con la parte de servicios financieros. Así que nada, yo por mi parte darle las gracias y sobre todo trasladar los deberes a esta zona de acá, ¿no? Que no quede por ellos y que sea por nosotros. Muy bien.